Hola, alumnos de primero medio. Estamos ya en la semana 17 de esta pandemia y vamos a comenzar el segundo semestre en esta semana con el término o la segunda parte quizás de lo que significa la unidad de onda y sonido, ¿ya? Para eso preparé esta clase que tiene como objetivo tratar de conocer, analizar y también aplicar algunas ecuaciones que tienen que ver con las propiedades ondulatorias del sonido, ¿ya? Así que les recomiendo recordar un poco de materia de las guías anteriores que tienen que ver con ondas, debido a que todas las propiedades que hemos visto, ya sea de las características generales de la onda, son aplicadas a lo que es el sonido, ¿ya? Así que espero que puedan entender bien y de alguna forma ordenarse en su cuaderno de física, tratar de anotar las definiciones más importantes y poner atención a las propiedades físicas que tiene el sonido con respecto a las ondas, ¿ya? Así que este es el primer video que voy a hacer de la clase para después hacer un segundo video que tiene que ver más que nada con ejercicios. Ejercicios que les pueden preguntar quizá en una prueba futura de admisión a la universidad, o también tiene que ver con ejercicios que son clásicos de las propiedades del sonido. Ya, así que por mientras, en este video la idea es explicarles sobre las definiciones y las características más importantes ondulatorias que tiene el sonido. ¿Ya? Así que atención y comenzamos con la presentación. Primero que todo, los fenómenos ondulatorios que tiene el sonido son los mismos que tienen las ondas, ¿ya? Las ondas en general. Y se clasifican en 6 grandes grupos, que son los que ustedes están viendo ahí en el mapa conceptual que está ahí, o en el diagrama, donde si nosotros tratamos al sonido como una onda de por sí, sabiendo todo lo que significa ser una onda y las características que tiene de frecuencia, longitud de onda, velocidad, tono, tiempo, distancia, todo lo que vimos en las clases anteriores. Los fenómenos ondulatorios entonces se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero tenemos a la reflexión. La reflexión del sonido, que es muy parecido a lo que nosotros hablamos de la reflexión de la onda. La reflexión del sonido tiene características de cambios de dirección y también cambios de sentido, y se pueden clasificar ciertas reflexiones, algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar en la reflexión del sonido son el eco y la reverberación. ¿Ya? Las ondas, de por sí, la onda en general puede tener una reflexión de forma especular o difusa, pero en esta materia, en este contenido, no lo vamos a definir esos dos conceptos, ya que estos después los vamos a ver en luz. ¿Ya? Así que eso, especular y difusa, por mientras no lo anoten, porque después nosotros lo vamos a recordar en la unidad que viene. Lo importante es el eco y la reverberación, ya que son algunos ejemplos concretos de lo que significa la reflexión del sonido. También el sonido se puede refractar, ¿ya? También tiene refracción. Y al mismo tiempo, también podemos encontrar nosotros absorción, ¿ya? Lo mismo que les dije, cuando se habla de la percepción de colores, eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Lo importante son las cámaras anecoicas. Anecoica significa justamente lo que la propiedad nos dice, que tiene que ver con la absorción de la energía, o algunos, entre comillas, la desaparición de la onda. ¿Ya? Y existen cámaras o salas que son que tienen esa característica intencional, sobre todo en el ámbito de la música, en el ámbito de la grabación, cuando graban algunos temas, algunas canciones. La difracción del sonido también tiene que ver con cambios que tiene la onda mientras va en su camino, en su propagación. También nosotros podemos encontrar la interferencia, que puede ser constructiva y destructiva, y finalmente la resonancia. Ya la resonancia, que es uno de
de los fenómenos que también podemos encontrar en el sonido. Y estas 6 características son las que nosotros vamos a definir y vamos a tratar de explicar en este video. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera propiedad, que es la reflexión del sonido. Se define o sucede cuando una onda sonora, en su propagación, en su camino, choca contra un obstáculo y puede cambiar de dirección y también lo puede hacer de sentido, o cambia de dirección o cambia de sentido al mismo tiempo, o solo sentido. En este caso que el material o el obstáculo que se encuentra el sonido generalmente tiene que ser denso, tiene que ser un material sólido para que también la onda se pueda reflejar, ¿ya? En este caso, el oído humano, nosotros somos capaces de diferenciar este rebote, esta reflexión. Rebote no, porque en general estamos hablando de onda, sino que una reflexión en torno a los 0,1 segundos. Ese es más o menos experimentalmente lo que nosotros podemos diferenciar cuando se refleja una onda. Y uno de los ejemplos que tenemos de reflexión en la tecnología es el sonar, ¿ya? O el sonómetro que se ocupan algunos barcos para saber la profundidad que tiene el océano o el lugar donde ellos están pasando. Entonces lo que hace el barco es mandar una señal, luego que esta rebote, que se refleje, perdón, y el desfase que tiene en tiempo, ellos pueden calcular la profundidad. Después lo vamos a ver en el otro video, donde vamos a hacer algunos cálculos. Ahí van a ver qué ecuaciones se pueden ocupar para el término de reflexión. Y uno de los ejemplos concretos que tiene la reflexión, que nosotros lo podemos ver en algunas partes de la naturaleza, es el eco. El eco consiste en la reiterada repetición del sonido debido a la reflexión. Ahí, si se fijan en la imagen, podemos encontrar una persona que está gritando eco, y se está produciendo una repetición de lo que él cantó y de lo que él dijo, y se va como disminuyendo de volumen o disminuyendo de energía mientras pasa el tiempo. Entonces se va, pareciera ser como que alguien te responde lo que uno está hablando. Hay una condición física para que esto se produzca. Es que la superficie reflectante debe encontrarse lo suficientemente lejos para que ese desfase que nosotros tenemos en el oído, que es 0,1 segundo, pueda actuar como mínimo. Por lo tanto, si nosotros calculamos más o menos la velocidad del sonido a 340 metros segundo en el aire, debería haber una distancia mínima de 17 metros. Eso es lo mínimo que uno debería tener en un obstáculo para que se produciera lo que significa el eco. Como después en el otro video vamos a hacer algunos cálculos, ahí lo pueden demostrar, pero también depende mucho de la velocidad del sonido. Como el eco que nosotros hacemos con nuestra voz se produce cuando la velocidad del sonido está en el aire, entonces tiene esta característica. Si lo hiciéramos en el agua, como el barco, tendría otra característica porque la velocidad del sonido cambia. Recuerden eso. En la clase anterior o en los videos anteriores habíamos dicho eso. Y ahí también está el ejemplo del murciélago, que él lo que hace es una ecolocación, que es una propiedad que hacen los murciélagos para de alguna forma saber dónde está su presa. Entonces ellos lanzan una especie de onda que nosotros no podemos escuchar claramente, una onda de ultrasonido, se refleja donde ellos mismos están y ellos calculan de alguna forma, según el tiempo en que se refleja esta onda, a qué distancia se encuentra la presa, porque acuérdense que ellos generalmente viven en la noche, entonces visualmente no pueden ver a la presa, pero sí saber dónde está con respecto al eco que produce la onda que ellos están inicialmente produciendo hacia la víctima, en este caso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de eco o un ejemplo de cómo se puede producir el eco en la naturaleza. Así que presten atención. Hola, tic-tacers. ¿Qué tal estáis? Vaya,
Parece que hemos entrado en una zona con mucho eco. ¿Nunca os habéis preguntado qué lo provoca? Pues vamos a aprovechar la ocasión para aprender un poco más sobre él. El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido se refleja al chocar con una superficie y regresa hacia nosotros. En otras palabras, cuando un emisor genera unas ondas sonoras que acaban rebotando en un objeto, devolviendo parte del mensaje. ¿Pero por qué recibe este nombre? Pues como muchas cosas que nos rodean, podemos encontrar su origen en la mitología griega. Se dice que Eco era una ninfa de la montaña, muy bella y alegre, cuya principal virtud era su gran simpatía y elocuencia. Sus conversaciones eran capaces de seducir al más firme de los hombres, y todos caían rendidos a sus pies. Y como no, Zeus tampoco fue una excepción. Pero llegó un momento en que su esposa Hera descubrió la infidelidad, y llena de ira castigó a Eco obligándola a vivir en valles, cuevas y montañas. Además, para que nunca pudiese volver a seducir a nadie, la castigó a no poder emitir ni una sola palabra. Solo repetiría las últimas sílabas de lo que otros dijeran. Curioso, ¿verdad? Sin embargo, todos los días hablamos un montón de veces y no siempre percibimos este efecto. Esto es porque nuestro oído no es capaz de diferenciar dos sonidos con un retardo menor de 50 milisegundos. Cuando sucede esto, lo conocemos como reverberación, esa ligera permanencia del sonido una vez que la fuente ha dejado de emitirlo. En cambio, para que se produzca el eco debe haber un mínimo de 17 metros entre nosotros y el obstáculo. Este fenómeno está muy presente en la naturaleza. Animales como los delfines o los murciélagos lo usan para moverse, en un proceso conocido como ecolocalización. Al emitir sonidos y recibir sus rebotes, son capaces de determinar la distancia de los objetos. Pero los humanos también hemos sabido aprovecharlo. De hecho, muchos navegantes lo usan para detectar icebergs en días de niebla, cuando hay poca visibilidad. Si os han entrado ganas de experimentar, sabed que incluso hay sitios famosos por él. En concreto, el castillo de Woodstock en Inglaterra tiene un eco que repite exactamente 17 sílabas. Aunque nuestra recomendación más asequible y para todos los públicos es que subáis a alguna zona montañosa, liberéis todo el aire de vuestros pulmones y veáis cómo la naturaleza os devuelve el saludo. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Como se dieron cuenta entonces, el eco, como muestra el video, tiene hartas propiedades y no solamente los barcos lo ocupan para ver la profundidad, sino que también los obstáculos que están más adelante. Eso pasa siempre cuando no hay visibilidad o no hay una visión que permita mirar objetos concretos, tanto en la profundidad como en la superficie. Por eso el eco es súper importante para la tecnología y también es importante para el ser humano, porque ayuda de alguna forma a saber cosas que no podemos percibir nosotros por nuestro oído o nuestra visión normal. Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar en este fenómeno ondulatorio llamado reflexión es la reverberación, que también lo nombraron en el video anterior, pero de forma muy rápida. La reverberación se puede definir como la persistencia del sonido una vez que ya el emisor ha ejecutado esta onda sonora, es decir, que se va repitiendo muchas veces. Se produce en recintos generalmente que están cerrados, cuando un frente de ondas sonoras se refleja en muchos lados, no solamente en un solo obstáculo, en el techo, en el suelo, en las paredes. Más o menos como lo que pasa dentro de una iglesia o dentro de un templo, que lo podemos encontrar en el dibujo que está ahí, donde una persona que está adelante está hablando, ya sea por micrófono o a capela, y su voz, recuerden que el sonido es de alguna forma es una onda en 3 dimensiones, entonces se reparte y se propaga en todas direcciones, por lo tanto no necesariamente tiene que ser en forma lineal, y eso hace que esta propagación sea hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, y la persona que está ahí sentada tratando de escuchar va a escuchar distintos desfases del sonido que le llegan según la reflexión de todos los lados. Por lo tanto, cuando existe la reverberación, se podría decir que es como una continua
repetición del original, ¿ya? Del sonido original. Les voy a mostrar un video que también explica lo que es la reverberación y hay un ejemplo concreto que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Bueno, el objetivo era que la oyerais, ¿no? que oyerais la reverberación, por eso hemos entrado pocos, porque si entramos, ahora entraremos todos y veréis cómo se acaba todo el efecto. Claro, esta sala tiene esa reverberación porque tiene mucho volumen y no tiene nada de absorción. Nosotros ahora en este caso tiene del orden de 15 segundos de tiempo de reverberación en bajas y en altas frecuencias, como el aire absorbe, pues unos 2 segundos. O sea que en teoría a lo mejor sería hacer un grave, ¿no? Sí, si haces un grave aquí fuerte, pues lo tienes 15 segundos. Venga, anímate. Entonces, si se fijaron, esa sala donde estaban estas personas o la cámara que de alguna forma guarda el sonido, lo que hace es justamente que la onda sonora se refleje por todos lados. Lo que podemos encontrar en algunos templos, alguna iglesia o quizá en algunos recintos cerrados, cuando se hacen algunos actos quizás, o en algunos conciertos, cuando la onda se propaga y se refleja por todos lados, nosotros encontramos un desfase en la voz. Y a veces no se entiende muy bien. Entonces, ese es el ejemplo de reverberación de la primera característica, el primer fenómeno ondulatorio que se llama reflexión. La segunda propiedad ondulatoria que tiene el sonido se llama refracción. La refracción consiste en el cambio de dirección y velocidad del sonido cuando éste se está moviendo, cuando se está propagando. Esta propiedad generalmente nosotros la podemos encontrar en el aire debido a las diferencias de temperatura que tiene este según las capas de los gases que contiene el aire. El sonido parece como si se curvara, ¿ya? Y eso hacia dónde lo hace o hacia dónde se desvía, hacia los puntos de menor temperatura. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar esto en la naturaleza, podríamos decir que en un día caluroso, cuando la temperatura del aire es más alta de lo normal, el sonido tiende a irse hacia arriba. Por lo tanto, a veces cuesta un poco escuchar si es que estoy en la superficie y quiero escuchar algo desde una distancia más o menos lejana. En cambio, en un día frío, la temperatura disminuye, las moléculas están más unidas, eso hace que el sonido baje hacia la superficie o baje a las zonas de menor temperatura. Entonces podríamos decir que se escucha mejor cuando un día está frío que cuando un día está caluroso. Ya eso también se puede hacer en forma experimental, pero tiene que ver con las propiedades que nosotros vimos anteriormente, en las propiedades de las ondas. Recuerden que el sonido es una onda mecánica y eso significa que necesita de un medio para propagarse. Y ese medio tiene que estar compuesto por moléculas, por partículas. Entonces, si las partículas están muy separadas, en el caso del día caluroso, va a tender a irse hacia arriba, a perderse el sonido. En cambio, si es que está frío, como las moléculas están más unidas, es mucho más fácil que se propague por la superficie, ¿ya? Así que eso es más o menos como la lógica que tiene esta segunda propiedad ondulatoria que se llama refracción del sonido. Recuerden, es un cambio de dirección y velocidad del sonido y que depende de la temperatura. Les recuerdo en el segundo video que también vamos a ver una fórmula de refracción de la velocidad del sonido que depende de la temperatura. Por mientras, solamente anoten la definición. La tercera propiedad ondulatoria del sonido se llama absorción. En la absorción, nosotros podemos decir que se produce cuando cierta parte de esta onda sonora pierde su energía, o más que decir pierde, se absorbe, se confina en otro material, ¿ya? Por eso
depende mucho de la superficie que tiene este material y de las propiedades que tenga. Acá, en esta propiedad, se dice que ocurre una disminución en la intensidad del sonido. Recuerden que las propiedades que tienen las ondas, cuando nosotros hablamos de intensidad, nosotros estábamos hablando de volumen, o sea, lo que se mide en decibeles. Y el volumen tiene que ver con la amplitud de la onda, no con la frecuencia ni con la nota musical, sino con la amplitud, cuando la onda era muy amplia hacia arriba o amplia hacia abajo. La amplitud, recuerden que es la distancia vertical. Por lo tanto, podríamos decir que si la absorción del sonido hace que la energía disminuya, entonces también lo hace la intensidad, por lo tanto también lo hace el volumen. Y existe mayor capacidad de absorción o mayor capacidad de que esta energía disminuya cuando el material es más blando. Si el material es más blando, como una esponja, como una cortina, una tela, eso permite que el sonido pueda de alguna forma reflejarse tantas veces adentro, infinitas veces en forma pequeña, que al final para nosotros es imperceptible escuchar. Así que de alguna forma lo que está haciendo el sonido es absorberse en los materiales que son más blandos. Y si se fijan ahí en la foto, esa es una cámara anecoica que se decía al principio, en donde el material que es la esponja tiene distintas formas, tiene como una forma de triángulo que permite que el sonido se absorba más fácilmente, muy parecido a lo que pasa con las cajas de huevo. Ya las cajas de huevo también absorben el sonido, pero si nosotros juntamos la forma que tienen las cajas de huevo, que es como ondulatoria, más el material, nosotros podemos encontrar una cámara o un material que absorba mejor el sonido. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un video que explica también este fenómeno de mejor forma. Así que presten atención. Absorción del sonido. Capacidad de absorción del sonido con distintos materiales. 2 tubos de PVC, una fuente de sonido continua y un contador de decibeles. Vamos a ir cambiando los distintos materiales sobre los que rebotará el sonido. Observaremos los distintos grados de reflexión del sonido que tiene cada material. Primero pondremos la punta de metal, después la tabla de madera, después una caja de cartón, después una bandeja de plástico, un folleto de papel y por último un trapo de cocina. La absorción es la que absorbe la propagación del sonido cuando una mayor parte de su energía es reflejada, pero un porcentaje de esta es absorbido por el nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de sonido que propagan. ¿Cuál es el propósito de la absorción acústica? El fin principal de la absorción acústica reside en poder lograr que un ambiente cuente con una acústica mejor. Es decir, que el sonido dentro de la habitación que proviene de cualquier fuente sea irradiado o se expanda por todo el ambiente de una manera pareja. De que esta manera se logra un campo sonoro ideal, controlando el tiempo de reverberación. A esto también se le denomina acondicionamiento acústico, ya que tal y como explicamos anteriormente, se acondiciona adecuadamente el sonido de un ambiente. Para lograr que un ambiente tenga esta característica se debe utilizar una serie de materiales que incluyen, además de por supuesto materiales de absorción acústica, también como materiales reflectantes y difusores del sonido. Estos procesos de acondicionamiento se llevan a cabo en ambientes especiales donde la difusión correcta del sonido es muy importante. Por ejemplo, estudios de grabación, así como salas de ensayo o lugares donde se realizan conciertos o recitales. Los teatros y cines están especialmente preparados con elementos de absorción para lograr un buen sonido en la sala. Los teatros y cines también están especialmente preparados con elementos de absorción.
Entonces, si se fijaron en el video, ahí explica, aparte de cómo construir un material más absorbente, o una cámara, o un lugar donde se pueda absorber el sonido, explica también el hecho físico, el tema de las flechitas que estaba indicando, hacia dónde se va la energía, y también dónde se utiliza, en las salas de cine, en los estudios de grabación. De alguna forma están recubiertas de este material para que el sonido no se vaya a otro lado, no rebote tanto, no se refleje tanto, y eso no provoque lo que estábamos hablando en el primer fenómeno, que era la reflexión, la reverberación. Y así de alguna forma nosotros podamos entender lo que la película o el concierto nos está entregando a nuestro oído. Así que de eso, esa es el tercer fenómeno ondulatorio del sonido, que se llama absorción. El cuarto fenómeno ondulatorio del sonido se llama difracción. La difracción consiste o sucede cuando el sonido se encuentra con un obstáculo muy parecido a lo que era la reflexión, pero el sonido en este caso va a ser capaz de rodearlo o encontrar quizá un espacio, una ranura, o un vacío, un lugar para poder seguir propagándose, y eso lo va a hacer en todas direcciones. Ustedes en su libro de primero medio de física tienen esta imagen, la saqué del libro para que también ustedes puedan investigar en su texto, que es muy bueno, donde aquí hay una habitación, o podemos estar en la casa, que si uno está trabajando en el computador, como esa persona que está ahí, y hay una música en otra habitación, la puerta puede estar cerrada o semiabierta, el sonido se va a escuchar igual. Eso quiere decir que el sonido, a pesar de tener una muralla, a pesar de tener un obstáculo, ya sea vidrio, puerta, siempre va a encontrar una ranura por donde propagarse. Y eso obviamente va a molestar a esa persona que está leyendo y a esa persona que está trabajando. Por lo tanto, o necesitan de un material que absorba el sonido al otro lado, o literalmente tienen que apagar la música que les molesta. Y esto lo podemos encontrar en todos lados. Nosotros estamos dentro de nuestras casas, igual escuchamos los sonidos que están al exterior, a pesar de tener muralla o ventana alrededor de nosotros. Eso significa que el sonido se difracta, por lo tanto cambia de dirección, va cambiando la dirección original que tiene el sonido. No se escucha de la misma manera, no se escucha de la misma forma, pero se escucha igual, ¿ya? Entonces, para que de alguna forma sepan lo que significa este fenómeno ondulatorio llamado difracción. El quinto fenómeno ondulatorio del sonido se llama interferencia. Recuerden que el sonido, como es una onda mecánica, viaja en un medio material. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos ondas que viajan por este mismo medio, se pueden interferir entre sí, o sea, se pueden encontrar. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Si las amplitudes se suman, quiere decir que la interferencia es constructiva. En cambio, si la interferencia es destructiva, o están fuera de fase, que también se les puede llamar, sus amplitudes se restan. También tiene que ver con una igualdad entre los sentidos de propagación. Y lo que podemos hacer o imaginarnos en este tipo de fenómeno es más o menos si hay un emisor, como está en la imagen, un emisor del sonido, donde las ondas van hacia todos lados. En algunos puntos, que es lo que pasa en los conciertos, en algunos recitales, en algunos puntos el sonido se escucha con mayor volumen que en otros. Recuerden que cuando hablamos de amplitud, que es esta característica, cuando hablamos de amplitud nosotros estamos hablando de volumen del sonido, de la cantidad de decibeles. Por lo tanto, cuando hablamos de intensidad, quiere decir que o las ondas cuando se encuentran, o se restan, se anulan, y ahí se producen lo que son los puntos de silencio, o si van en el camino, se encuentran con otra, se suman ambas y se produce una más grande. No cambia la frecuencia, no cambia la longitud de onda, sino que cambia la amplitud, solamente la intensidad, o sea, qué tan fuerte se escucha o no se escucha un sonido. Así que también podemos encontrar puntos de silencio que se llaman interferencia destructiva y los sonidos más intensos que se llama interferencia constructiva.
El sexto fenómeno ondulatorio del sonido se llama resonancia. La resonancia nosotros la podemos encontrar en los materiales que están compuestos por partículas. ¿A qué me refiero? Si los materiales están constituidos por partículas, nosotros tenemos que pensar que, ya sea a nivel atómico o a nivel molecular, no existe el reposo total. O sea, las partículas de alguna forma siempre están vibrando, siempre se están moviendo. Todas las partículas, incluso nosotros que estamos hechos de átomos, poseemos una frecuencia que se llama frecuencia de vibración propia o natural, que es característica de todos los objetos que tienen partículas. Si en un cuerpo que tenga esta partícula, esta frecuencia, actúa una fuerza impulsora, o sea, quiere decir que una fuerza externa o un sonido externo, con una frecuencia igual a su frecuencia natural, y no hay una interferencia destructiva, por eso dice, y no hay desfase entre ellas, entonces sus partículas van a sumar la amplitud y van a vibrar en la máxima amplitud que pueden vibrar estos objetos. Cuando pasa eso, este fenómeno se llama resonancia mecánica o resonancia del sonido. Y el ejemplo más común es el tema de las copas. Cuando las copas se quiebran o se revientan por un sonido, quiere decir justamente que cayeron en resonancia. Y cuando un objeto cae en resonancia, el objeto puede vibrar según su frecuencia natural, puede vibrar a la amplitud máxima. Por lo tanto, en algún momento ya la partícula o el material no va a poder mantenerse como tal. Y eso produce que las copas en este caso se puedan quebrar o los materiales vibran de una amplitud tan alta que de alguna forma se pierden su equilibrio, ¿ya? Así que eso tiene que ver con la resonancia del sonido. Si bien es cierto, ya vimos las 6 características o los 6 fenómenos ondulatorios del sonido, hay un fenómeno que aparece en todos lados, en todas las pruebas de selección, y que es un fenómeno que se repite constantemente también en los otros años de enseñanza media, que es el fenómeno físico que se llama efecto Doppler, el efecto Doppler del sonido. El efecto Doppler es un cambio en la frecuencia del sonido, pero es un cambio aparente. Eso quiere decir que es un cambio que percibe un observador cuando hay un movimiento relativo entre él y la fuente sonora que emite el sonido. O sea, quiere decir que la fuente sonora se está moviendo. No es una fuente sonora que está quieta y que nosotros podamos percibir el sonido de forma normal. Por eso se dice que es un cambio o corresponde a un cambio aparente en la frecuencia, porque es lo que nosotros podemos percibir de una fuente sonora que se está moviendo. El ejemplo más común, ya sea una ambulancia, un carro bombero, es cuando esta pasa por el lado de nosotros o cerca de nosotros y nosotros podemos percibir la diferencia de la frecuencia o la altura. Acuérdense que altura en física o en el sonido significa frecuencia, cantidad de frecuencia. Nosotros la podemos percibir si es que está más lejos o cuando está más cerca, cuando va pasando por al lado de nosotros. Entonces ahí la imagen aparece que cuando la ambulancia se aleja de esta persona, las ondas van llegando de forma distinta, con una longitud de onda más grande, que las ondas que están acá en la otra persona donde la ambulancia se está acercando. Por lo tanto, aquí la longitud de onda es distinta y la frecuencia también va a cambiar. Por lo tanto, al final se produce una especie de cambio en la frecuencia aparente según la percepción de nosotros, ¿ya? Por eso el efecto Doppler tiene ciertas características. Primero, ¿en qué situaciones nosotros podemos encontrar el efecto Doppler? Si una fuente está en reposo, eso quiere decir que lo que está emitiendo el sonido está quieto, y el observador, o el que percibe el sonido por el oído, no significa que esté mirando el sonido, sino que el que percibe el sonido se está moviendo. Entonces yo puedo pasar caminando al lado de una fuente sonora que puede ser una radio o una bocina. También puede ser que la fuente que emite este sonido esté en movimiento y yo estoy quieto, como en el caso de la ambulancia, que uno está quieto y pasa la ambulancia cerca tuyo. Y también puede ser
que ambos estén en movimiento, como si yo estuviera en la carretera, en el auto, moviéndome, y también pasa la ambulancia al lado mío, ya sea en el mismo sentido o en sentido contrario al movimiento que uno tiene. ¿Cuál es la altura o cuál es la percepción de frecuencia que nosotros tenemos? El efecto Doppler lo que hace en sí es que si la distancia de la fuente aumenta del observador, entonces la altura disminuye. Eso quiere decir que la frecuencia es menor. Por lo tanto, uno percibe un sonido más grave. Acuérdense de eso. Si la altura disminuye, quiere decir la frecuencia. Si la altura disminuye, la frecuencia, al disminuir, tiende a que esta onda se extienda. Por lo tanto, uno percibe un tono más grave, una frecuencia más baja. En cambio, si la disminución de la distancia entre el observador y el emisor se va ocurriendo, quiere decir que la altura aumenta. Por lo tanto, la frecuencia va a ser más alta y uno va a tender a escuchar o a percibir que existe un tono un poco más agudo. ¿Ya? Entonces, se los voy a mostrar en un ejemplo más concreto, en un video que les voy a mostrar ahora, para que se den cuenta qué significa el efecto Doppler, que es lo que traté de explicar en palabras. Así que atención al siguiente ejemplo. Si se fijaron en el video, entonces, eso nosotros lo podemos encontrar a diario, sobre todo ahora en pandemia, que si nosotros estamos en la casa y escuchamos ya sea la sirena de los carabineros, los bomberos, la ambulancia, pasando por fuera de nuestra casa, nosotros vamos a escuchar justamente lo que pasa en ese video, que vamos a percibir una diferencia de frecuencia o de altura entre un sonido y otro cuando la fuente, en este caso la ambulancia, se va acercando, se va alejando. Por eso ahí dice en la diapositiva que al tener la fuente sonora, si permanece en reposo, entonces la longitud de onda es igual hacia atrás, hacia adelante. O sea, si nosotros tenemos una onda sonora que está quieta, da lo mismo el lugar donde estemos escuchándola, porque se va a escuchar de la misma forma. En cambio, si la fuente sonora se mueve hacia la derecha, como en el caso del video, la longitud de onda es mayor hacia atrás y menor hacia adelante. Entonces va dejando como una especie de sonido, una estela, en este caso, donde la frecuencia va a ser distinta. La frecuencia va a ser menor al lado izquierdo que al lado derecho. Por eso se escucha un tono más grave al lado izquierdo y un tono más agudo al lado derecho. El efecto Doppler también tiene un cálculo y una ecuación que la rige, y que nosotros vamos a ver en el siguiente video con algunos ejemplos, que puede parecer un poco difícil, pero no es tan difícil, ya que esta ecuación que está acá, que de alguna forma representa lo que es el efecto Doppler, nos quiere decir la percepción que tiene el observador de frecuencia según las características de esta fuente sonora. F0 va a ser la frecuencia percibida por el observador. Eso quiere decir la persona que está, en este caso, quieta, escuchando cómo otra fuente se mueve. BS, que es el numerador de esta ecuación, va a ser la rapidez del sonido a través del medio de propagación. Generalmente nosotros ocupamos el aire, y eso quiere decir que son entre 330 y 340 metros segundo. Va a aparecer una constante. BS también se repite acá. Así que el mismo valor que está aquí arriba también se repite acá abajo. Dice más menos. Eso va a depender, de ahí les voy a explicar de qué significa, pero va a depender del sentido en donde viaja esta fuente sonora. B es la rapidez de la fuente. Eso quiere decir la rapidez ya sea del carro bomba, la ambulancia o los carabineros. La velocidad que tiene la fuente sonora. F es la frecuencia real emitida por la fuente. Eso quiere decir, esa F que está ahí, es la frecuencia real de la sirena.
Aquí hay una multiplicación por si acaso. Vamos a colocar un puntito ahí. Si es que me lo permite el mouse. Hay una multiplicación. Parece una suma. Pero ahí vamos a rellenar con un puntito. Después en el otro video van a hacer algunos ejemplos. Pero esta fracción que aparece acá se multiplica por f. Y como dice ahí, se utiliza la suma en el denominador si la fuente se aleja. Si se aleja la fuente, nosotros vamos a ocupar la suma. Y se resta si la fuente se acerca. Entonces, si yo digo que la ambulancia se está acercando hacia mí, voy a ocupar un menos. Si la ambulancia se está alejando, voy a ocupar un más. Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos en el próximo video. Bien, espero les haya gustado esta primera parte de la explicación, que tiene que ver netamente con las definiciones y también los conceptos fundamentales de las propiedades ondulatorias del sonido. Repitan el video todas las veces que quieran. Recuerden y traten de hacer caso a lo que les digo siempre, de poder llevar un orden en su cuaderno, independiente que no lo pueda revisar. La única forma de que nos vaya bien es que sean ordenados. Pues así que para eso son estos videos y estas presentaciones, para que ustedes puedan de alguna forma escribir lo más importante de esta materia, seguir el orden que les presento en los videos, en las diapositivas, y puedan entender de mejor forma lo que es esta unidad. Así que este es el video de explicación de los conceptos, y ahí en el canal de YouTube también van a encontrar el otro video que tiene que ver más con los ejercicios, ¿ya? Así que éxito, como siempre les digo, éxito en su aprendizaje, ¿ya? Y nos vemos ya en la siguiente actividad, ¿ya? Saludos a todas y a todos, alumnos del primero medio. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal